todos, mi nombre es Enrique Holgado y soy uno de los fundadores de Cepo. Desde Cepo hemos querido lanzar una serie de entrevistas llamadas La mente del hacker para concienciar al público sobre la importancia de la formación en temas de ciberseguridad y para que de alguna forma todos seamos un poco más conscientes de los riesgos que el mundo digital tiene y cómo podemos enfrentarnos a ellos. Esta serie de entrevistas o esta serie de podcast consiste en 10 entrevistas con 10 expertos que nos contarán alguna experiencia personal sobre un ciberataque y cómo se resolvió, y lo vamos a hacer con un lenguaje cercano y sencillo, sin términos muy técnicos, para que todos los que estamos al otro lado podamos entender. Hoy en La mente del hacker tenemos a Yolanda Corral, autora del libro Ciberseguridad de tú a tú, periodista y formadora especializada en ciberseguridad y fundadora de Palabra de Hacker. Hola Yolanda, ¿qué tal? Hola Enrique, pues nada, encantada de esta invitación. De verdad, para mí es un gusto poder compartir con vuestra comunidad. Y cuéntame quién es, bueno, quién eres, quién es Yolanda, dónde naciste, qué estudiaste, a qué te dedicas, un poco, bueno, háblanos un poco de ti, así en Ah, general. en La pregunta gener- más difícil, exacto, la pregunta es súper eso es, complicadísima por eso. y más porque a mí me cuesta un poquito más, aunque no lo parezca, ponerme en el lado de la entrevistada, porque normalmente suele ser el perfil al revés, ¿no? El tirar del hilo y poner, ¿no?, en ese punto más delicado, comprometido con las preguntas a la gente. Bueno, pues Yolanda es una valenciana, nacida en Valencia, pero bueno, de padres de Cuenca, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, en Valencia, en la terreta de toda la vida. Estudié Ciencias de la Información, periodismo, ¿vale? Bastantes años. Siempre me ha traído el mundo de la comunicación en los diferentes aspectos, ¿vale? Bueno, pues el comunicar para mí es bastante amplio, ¿vale? De hecho, ahora Ujú. el haberlo derivado bastante al tema de la formación no deja de ser una comunicación innecesitaria. Entonces, bueno, pues eso, estudié periodismo, me dediqué durante bastantes años al medio que para mí, desde mi punto de vista, es bastante más completo, que es el que más me ha gustado, que es la televisión. Siempre he tenido la suerte de trabajar en todo tipo de formatos de televisión, desde la retaguardia, de la redacción, ¿vale? De estar ahí, no pantalla ni muchísimo menos, sino todo lo que es y aprendiendo de los diferentes tipo de programas, desde informativos a concursos, talent shows, ¿vale? Muy variado. Y esa faceta me apasiona y me encanta, porque tienes el complemento de la imagen, el sonido, ¿vale? Y sobre todo más en el tema de los directos. Y bueno, pues la verdad, cómo aterricé en el mundo de la ciberseguridad, que es algo que no siempre preguntan y todo eso, pues todavía me lo estoy preguntando yo y tampoco es una respuesta como muy sencilla o muy ABC, ¿vale? Al contrario, porque ha sido todo un dar pasos y he aterrizado aquí y sigo evolucionando porque lo peor es pararse en el camino. Pues no fue nada pensado, ni muchísimo menos. Yo soy bastante curiosa por naturaleza y siempre me ha gustado por relacionarme con todo tipo de personas, y cuanto más diversos, mucho mejor en contenidos. Y entonces, bueno, pues cuando yo estudié la carrera, las redes sociales pues no estaban ni se les esperaba ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces sí que yo inicié un máster, ¿no?, de Community Manager y redes sociales para entender cómo el manejo, esa parte que me había faltado durante la carrera, porque era una forma más de comunicar, ¿vale? Bueno, pues a raíz de esa formación en el máster, yo me apuntaba en sus inicios a todos los cursos que había por ahí, MOOCs, todo eso. Y de forma casual, pues como vosotros me habéis pedido lo que es la entrevista, por decirlo de alguna forma, pues una persona que no conocía en Google Plus, allá por años A, ¿vale? ¡Buah! Cuando aquello funcionaba, ¿vale? Sí, sí. Pues una persona que no conocía, a raíz de una publicación que hice de un curso de licencias Creative Commons, me invitó a formar parte de una tertulia, más bien de amigos, que había iniciado hacía nada, un par de semanas, una cosa así. Y yo dije, bueno, pero es que yo he hecho este curso, yo no, o sea, yo no puedo hablar de lo que yo he aprendido en el curso, ¿por qué no buscamos a los profesores del curso? Y ese fue el inicio de lo que soy hoy, ¿vale? De Ujú. lo que estoy. Pues porque eso inició con esa temática en una tertulia en abierto, en directo, en YouTube, ¿vale? Una tertulia de amigos. Y a partir de ahí se inició un proyecto que estuvo en marcha durante 2 años con una persona, ya digo, pues que vi 3 veces en mi vida. Y muy al inicio tocamos la ciberseguridad como una de las temáticas en ese programa que era semanal, pero también tenía pues especiales de WordPress, de tecnología, educación, etcétera. Y ciberseguridad entró muy al principio y fue algo que nos gustó mucho, ¿vale? Yo con la búsqueda de invitados y tal.
Y entonces durante esos 2 años fue entrar en contacto con mucha gente de la ciberseguridad, porque una vez al mes lo tocábamos y aparte pues algunos Ajá. especiales y tal, pero todo era como en remoto con esas personas, pero coger mucha confianza, pues porque era dedicar pues, esas tertulias. Ese proyecto se puso fin, a mí me encantaba lo que estaba haciendo, ¿vale? Esos directos y tal. Y entonces, en vez de iniciar en un canal un batiburrillo de varios temas, pues saqué por un lado Palabra de Hacker y yo toda muy optimista, y por otro lado otro canal en el que iba a ser el contenido de un poco de todo. Pero bueno, los tiempos te llevan a que, digamos, me fue absorbiendo más la ciberseguridad, porque ya me atraía de ese, bueno, pues todo este mundo desde la faceta de comunicar. Y entonces coincidió la puesta en marcha de Palabra de Hacker con el conocer a todas esas personas que ya conocía en el plano físico, de empezar a mover por diferentes eventos, como asistente, como participante, como organizadora, y escalando a lo que es hoy, en el que, bueno, dentro de la parte de la comunicación, que sí que es verdad que, bueno, pues por diferentes motivos que todos tenemos y que la vida pues te va posicionando en varias cosas, pues a lo mejor Palabra de Hacker en los últimos tiempos lo tengo un poquillo más descuidado en esa faceta de comunicación, porque tienes que sacrificar alguna cosa, pero está ahí, con voluntad de devolver en cuanto yo ciertas cosas, pero la rama en la que yo pude, digamos, aportar en el mundo de la ciberseguridad con mi escasez de conocimientos técnicos era todo lo que iba absorbiendo y voy absorbiendo de los diferentes especialistas en ciberseguridad, trasladarlo a un lenguaje de la calle cercano, para poder hacer la parte de divulgación y concienciación en ciberseguridad, que es en la que yo aporto en ese sentido. Entonces hago comunicación dando voz pues a todas las personalidades y diferentes profesionales de ciberseguridad. Y luego yo, como divulgadora, pues eso, allanando el camino a un lenguaje para que llegue a todo el tipo de usuarios la necesidad de preocuparnos en la ciberseguridad. Entonces, a grandes rasgos, eso ha sido el cómo he aterrizado aquí, quién soy o tal. Bueno, dices, bueno, yo he visto un par de episodios y la verdad es que me ha gustado mucho. Me parece que que se explica un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Intentamos explicarlo para la gente común, para la gente que no tiene ese conocimiento. Pues creo que como labor divulgativa es muy buena, pero además entiendo que todo ese tiempo que has dedicado a relacionarte con el mundo de la ciberseguridad te ha hecho en cierta manera ser experta, aunque tú no lo quieras reconocer, porque te dedicas, eres formadora Experta, especializada en yo digo, ciberseguridad. yo he pedido especialista, especializada, ¿vale? Especialista, porque lo de experto, como me considero alma de aprendiz Bueno, eterno, no, no, es verdad. Entonces, y cuando me nutro y me reúno, conozco a gente que tiene tanta sabiduría que yo digo, soy tan pobre de conocer ciertas cosas, que la palabra experto me da un poquillo de cosa, porque digo, ese nivel nunca, o sea, no pretendo tampoco alcanzarlo, porque es, supondría como relajarse un poco, ¿no? Ese nivel. Entonces yo digo especializada, o sea, es en un terreno en el que me he especializado, porque claro, es que estamos hablando de todo esto, esta trayectoria que he resumido aquí, estamos hablando de 10 años atrás. ¿Quién en el 2013 hacía este tipo de cosas, o claro, en el sí, sí. 2015 con Palabra? No había tanto en ciberseguridad en español, porque quiero decir, ¿no? El tema Ujú. podcast o tema vídeos, sí que mucho más, ¿no? Pues en el mundo anglosajón y tal, pero en castellano no tanto. Con lo cual, claro, es que son muchos años. Entonces, Pues lo de experta no, pero lo de especialista creo que es por, por el paso de los años, acumulación de años. venga, pues ya vemos lo especializada, pero en realidad, o sea, una de las cosas que haces es ser formadora especializada en Sí, 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 ciberseguridad, sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué es lo que Sí. haces en esa labor de formadora especializada? Pues como la parte técnica no puede ser, y como en esto es multidisciplinar, es la parte de concienciación de Ajá. todo tipo de usuarios. Es cierto que dentro de la rama de toda la formación, una parte bastante importante en la que he estado muchos años y estoy, es en el ámbito educativo, es decir, formando a menores desde primaria, secundaria, ciclos formativos, etcétera, uso seguro responsable de la tecnología, seguridad digital, Ujú. concienciación, sus familias y capacitación al profesorado. Quiero decir, ese núcleo es bastante asentado y fuerte, pero luego también pues no podemos descuidar que también hay que hacer formación, y es necesario la capacitación de empleados en los diferentes organismos o empresas. ¿Por qué? Porque sí que hay un departamento técnico, un departamento IT, etcétera, que ellos están muy puestos y son los que tienen que estar ahí como persiguiendo, poniendo las normas y ajustando cables y redes y cosas, pero en una empresa hay una diversidad muy amplia, depende del tamaño de la empresa, pero tienen diferentes roles y no todos tienen por qué saber de ciberseguridad, con lo cual también es capacitación a empleados en ese sentido y a usuarios en sentido amplio, porque no podemos descuidar, o sea, te he hablado del ámbito de familias,
pero no la seguridad digital la tenemos que ceñir al ámbito familias por el uso seguro y responsable de enseñar a los menores. Eso es una parte de que cada persona entendamos que la seguridad digital empieza por nosotros mismos. Con lo cual, hablando de empleados o de lo eso, hablas de usuarios y hablas de personas mayores, de adultos de cualquier edad, pero de personas mayores porque no nos podemos permitir como sociedad que haya un salto tan grande en una brecha digital para que las personas mayores tienen derecho a utilizar la tecnología y tienen derecho a que no los engañen tan fácilmente porque es un entorno en el que a ellos les cuesta un poco más conocer. Con lo cual hay que enseñarles que los trileros, como yo digo, de toda la vida que conocían en la esquina, no se los van a encontrar ahí o ellos ya no van a caer, Ya. pero los trileros hoy en día se mueven en Internet y ellos, el poder hacer sus gestiones básicas y el enseñar, básicas o no tan básicas, quiero decir, gente que muy besa con la tecnología, que tienen derecho a que no les engañen tan fácilmente por conocer las nociones básicas, con lo cual es capacitación de usuarios en seguridad de lo más básico. Es que en 2023, de años a, sigues viendo que se sigue fallando en las cosas más básicas. No podemos empezar ¿no? por la parte súper alta y descuidar lo básico, porque si lo básico todavía fallan, pico y pala, pico y pala. O sea, es así. ¿Cómo se reparten tus clientes? Porque es muy interesante porque tienes si quieres, una vertiente más muy formativa, ¿no? Pues lo que comentabas de Mm, personas mayores, colegios, sí. menores de edad. Y luego tienes una parte más empresarial donde, pues, no dentro de la organización, no todas las personas que trabajan dentro de la organización, quizá aquellos que tengan menos conocimiento, ¿no? Que necesiten esos primeros pasos en ciberseguridad. ¿Cómo se reparte? ¿No? ¿Quiénes suelen ser tus clientes? Pues ya, bueno, pues yo como profesional autónoma, pues el cliente es el que requiere mis servicios, ¿no? Y mucho, pues, porque se reparte, es que no lo puedo dividir, o sea, es como una madeja que forma parte de todo, ¿no? Porque estamos hablando de esto. Entonces, muchos son centros educativos. Es verdad que una parte que he tenido bastante básica este año no porque no ha estado en marcha la iniciativa y espero que lo esté, la lleve quien la lleve, o sea, la desarrolle quien la desarrolle adelante porque es muy necesaria. Pero bueno, sí que he tenido como algunos también, digamos, la parte más principal o que tenías mucho más seguido, por decirlo de alguna forma, y luego lo que te va surgiendo, pues sí que durante 4 ediciones las jornadas escolares de INCIBE, ¿vale? Que son para capacitación del profesorado y alumnado, pues durante las 4 ediciones que ha estado en marcha esa iniciativa, que con voluntad de retomarlo, pero bueno, pues ellos lo sacan, licitaciones, bueno, lo que sea, esas cosas. En las 4 ediciones que ha estado, yo he sido formadora de ese programa, con lo cual me he recorrido toda la Comunidad Valenciana formando a una media de 40 y pico centros cada curso escolar, hablando de que son 5 horas de formación más el voluntariado y todo eso en ese centro, con eso. Luego también colaboro con una editorial haciendo cursos y talleres de diversa temática, algunos de uso seguro y responsable. Formación del profesorado en plan de los centros de diferentes comunidades autónomas, ¿no? De que no a un centro específico de un colegio tal, sino la capacitación al profesorado, eso también de hecho ahora estoy pues en marcha con un curso en el CPR de Murcia, aquí en el CEFIR en Valencia, etcétera. Y luego lo que van saliendo, pues o asociaciones de empresarios, o ayuntamientos, o empresas que me van llamando. Esa es la parte de formación. Pero luego también está la parte en plan comunicación presentadora. Quiero decir que también me pueden, ¿no? Pues también hago pues esa parte de divulgación y eso, de haciendo de presentadora de diferentes eventos, también aportando esa parte, ¿no? Pues eventos relacionados con ciberseguridad específicamente, pero bueno, pues, presentadora y ponente también, ¿no? O sea, de ir a dar charlas no solamente de la formación en el ámbito de la tecnología, ciberseguridad o educación, suelen ser. Entonces, clientes es bienvenidos sean, ¿vale? Aquí estamos para aportar desde el punto de vista de la ciberseguridad cercana en un lenguaje sencillo a la gente. Entonces, mucho ámbito educativo, pero mucho ámbito... Es que también he estado bastante centrada en el ámbito educativo, pues porque las horas son limitadas en este desarrollo y cada vez pues ampliando también el que no sea solo ámbito educativo, sino también empresarial en ese sentido. Entonces, formaciones y capacitaciones a empleados, algunas se pueden decir empresas, otras no se pueden decir, pero incluso para grandes consultoras que a lo mejor han necesitado hacer la capacitación interna de sus empleados, aunque ellos la hacen a clientes externos, no han querido que a sus propios empleados la hiciera alguien de la casa. Entonces, en eso de consultoras grandes, importantes, concienciando así en pildoritas a lo básico para que les llegue en un lenguaje cercano, pues también he estado ahí.
En tu caso no voy a hacer la pregunta, ¿eh? Porque suelo preguntar siempre por qué habéis decidido estar aquí, por qué queréis compartir vuestros Me ha conocimientos, llevado la pero vida, me ha bueno, llevado la vida. Y yo en este encantada porque caso, me motiva. La formación es comunicación, presentar, divulgar, dar a conocer, es comunicar. Entonces, desarrollo lo que me gusta y en un ámbito en el que la ciberseguridad desde el primer día lo que descubrí es que era multidisciplinar. Sin la parte técnica, la ciberseguridad no tiene nada que contar, que estaríamos, ¿vale? Totalmente de la mano, ¿no? Ahí ajá. con descubiertos, pero si no entran en baza diferentes perfiles profesionales y multidisciplinar que apoyen esa labor más técnica desde el punto de vista legal, comunicativo, o sea, de mil historias, de psicólogos, profesores, o sea, notarios, todo el mundo tiene que entender esa parte. Entonces, a mí me ha llevado la vida, yo estoy encantada de que este sector, en los últimos años hay como más auge también de hablar, y es la necesidad, ¿no? Porque, como digo, esto es un pico y pala de hace mucho tiempo y está muy bien, porque es que cada vez la tecnología nos rodea más. Entonces, yo estoy encantada, encantada porque me gusta, o sea, yo las diferentes cosas que hago me tienen que motivar. Entonces, creo que se transmite el que me gusta hacer las cosas, entonces esa pasión que le pongo a hacer las cosas, creo que es visible en todo lo que intento hacer. Decías que el mundo digital está cada vez más presente en nuestra vida, ¿no? Sí, Y en relación a eso, ¿qué nivel de concienciación sobre ciberseguridad crees que tienen tanto las personas como las empresas? ¿somos sinceros o mentimos un poquillo? Venga, somos sinceros, ¿no? De Vamos a ser momento todos sinceros, al... vamos a pasar por la sinceridad. La sinceridad es que no se puede decir que estamos en pañales, pero es que, o sea, no en pañales en el nivel técnico, ¿no? No estoy hablando de los que lo aseguran, sino a nivel Ajá. concienciativo de la gente de, de, de eso a mí no me va a pasar, eso qué importancia tiene y todo eso. Seguimos estando, es que replicas las mismas cosas que hace 5, 7 años, entonces no, o sea, sí se avanza en algunas cosas, sí que es verdad, tanto porque la legislación obliga y esas cosas a que se tome un poco más en serio la capacitación de lo que estamos hablando, de todo tipo de empleados. Pero seguimos teniendo un nivel general de la sociedad en términos de su propia seguridad digital bastante bajo. Por eso los ciberdelincuentes se aprovechan tanto de ese. Es un nivel bajo por el desinterés, la desidia, no me pongo a hacerlo, porque la seguridad tiene un poco la incomodidad de que necesitas dedicarle un poquito de tiempo. No siempre, o sea, ni constante ese tiempo el que dedicar, pero necesitas configurar ciertas cosas, no dejar tantas puertas abiertas, tomar algunas medidas básicas, interiorizarlo en tu vida. Entonces, siendo sincera, es que estamos un poquito todavía bastante verdes porque nos cuesta ver la importancia hasta el día en el que ocurre algo. El día en el que ocurre algo a nivel individual o a nivel empresarial, ese día, bueno, Ponemos las pilas. los bomberos no dan abasto para apagar los fuegos y no solamente solo consiste en apagar el fuego, porque tú el fuego con suerte lo puedes apagar en horas o en días, ¿vale? Mejor que sea en horas que en días, pero si no detectas dónde están los fallos va a volver el incendio, con lo cual aprendemos, el susto nos entra muy pronto, pero olvidamos muy fácil. ¿Por qué crees que vamos más lentos? Porque en otros países la cultura ciber yo creo que va un poco más avanzada que en España. Siempre nos gusta compararnos con otros sitios y tal, y en otros sitios tampoco es que sean un derroche de alegría a nivel de lo que estamos hablando, de concienciación básica en usuarios y en empleados, que quiere decir cualquier ciudadano, ¿vale? No Ajá. estamos hablando de que hayan mejores o peores especialistas, porque aquí en España los hay buenísimos, no lo siguiente, quiero decir, que a ese nivel impresionante. Pero es que lo mismo, es que nos cuesta aprender lo necesario de que se han empezado a fabricar cacharrillos conectados a Internet, ¿no? Pues cuando aparecieron los smartphones, pero luego ahora estamos conectando desde hace un tiempo esta parte y cada vez más diferentes tipos de cacharros inteligentes, que son muy inteligentes, pero que necesitan, ¿vale? Unas actualizaciones que no llegan por el precio que tienen, ni siquiera se actualizan tal, y que son puertas abiertas al mal, literalmente. Cualquier dispositivo conectado a Internet susceptible de los mismos riesgos. Entonces, ha sido mucho más rápido el conectar cacharros a Internet que el Que prestarle protegerlos. atención, que el protegerlos o entender las nociones básicas de que si con un ordenador cuando no existía Internet, tú tomabas X precauciones, cuando los ordenadores se conectaban a Internet y por ende dispositivos móviles, tabletas y smartphones, eso va sumándose y sigue, o sea, quiero decir, esto lo vas arrastrando, pero vas conectando otros cacharros que también hay que arrastrar. Y entonces, como no se ha partido, porque no ha sido, no es, venga, vamos a parar
vamos a parar un poco esto, nos ponemos todos una capa básica de concienciación y empezamos a sacar productos al mercado. No lo hay ni va a llegar, entonces hay que ponerse las pilas. Entonces, tampoco considero que en España estemos como mucho más a nivel de lo que estamos hablando, o sea, de concienciación en eso, muchísimo peor que en otros sitios, porque creo que en todos los sitios se dan muchos pasos y no se toman como se tienen que tomar. Y además que esto tiene que ser constante, o sea, no basta, o sea, una entrevista que hice hace muchísimo tiempo a Rafa Otal, me acuerdo de una frase que siempre dijo y que siempre pongo en eso, que es, todo el mundo tiene que poner una charla de ciber, ¿vale? De tal, en su vida, en el cualquier momento, ¿vale? Todo el mundo tiene que poner una charla de ciberseguridad en su vida, como sea, más alto, lo que sea. Yo digo que tiene que ser así, pero puntualmente hay que repetirla, porque se nos olvida. Entonces no es que estemos peor, no creo que estemos peor. Estamos verdes, pero es que en otros sitios también están verdes. ¿Qué mensajes claves suele dar en esas formaciones, en esos cursos que tú das? A ver, claro, los mensajes claves se van adaptando depende del tipo de formación y lo que está. O sea, lo que yo siempre procuro, y eso siempre la maleta va conmigo, es hacerlo todo en un lenguaje sencillo y cercano. Yo digo que hago ciberseguridad de tú a tú, ¿vale? Porque en ese sentido, de hecho, pues el libro también lo titula así, porque para mí es allanar el lenguaje más técnico a la necesidad, y es decir, es hablarle con ejemplos muy cotidianos y cosas así. Entonces, siempre es así. Más que consejos que podría decir, que uno es la cercanía y esas cosas, bueno, pues a nivel ¿no? de formación más directivas o cosas así que tal, es que se tomen en serio que tienen que formar y capacitar a todos los empleados sin descuidar y dejar nadie atrás. Pero a nivel de cualquier usuario, estemos en el contexto empresarial, educativo o cualquier cosa, más que ya te digo que el consejo que se va filtrando, decir tres o lo que sea, me sigue sorprendiendo a día de hoy lo alucinados que se quedan la gente con cosas hiperbásicas que no le prestamos atención, ¿no? Como por ejemplo, entonces parece que estás haciendo como un número de magia, en plan ahí y no lo es tanto, cuando les hablas a la gente, por ejemplo, de tapar la cámara con tapa webcam, ¿vale? Tapar la cámara y entonces dices, sí, bueno, yo la tapo, no sé qué, y empiezas a decir el por qué y ese por qué, bueno, pues entonces entiendes que pueden tapar la cámara del dispositivo, pero se les olvida este. El dispositivo de abrir y cerrar. Bueno, ahora con el Chrome y esas cosas va a abrir y tal. Se les olvida esas cosas, entonces se olvida tal tema contraseñas muy importante 2023. Seguimos en ello. Parece mentira, parece que dices, no, seguimos en ello. Entonces, más que eso es insistir en algunas cosas, pero siempre utilizando ejemplos que sean cotidianos, con un lenguaje cotidiano. Me gusta mucho utilizar el tema de imágenes visuales o ¿vale? Algunas viñetas graciosas y muchos recortes de o sea, de noticias de periódicos que no es extrapolar y sacar, porque es un coleccionable que podías llenar una charla o un taller intenso solo con ese tipo de cosas. Es para decir, esto es real. Lo que estamos hablando de estos fallos hacen todo esto. Entonces, más que 3LS, pero bueno, en las contraseñas seguimos fallando, tapar cualquier dispositivo conectado a Internet, ¿vale? Y el entender, sobre todo, que cuando en las capacitaciones que se dan a nivel empresarial, ¿no? Tal, que no se tome tanto como la rutina de hacer un curso de ciberseguridad y ya está, que es aplicable a mi ámbito en la empresa, oficina, teletrabajo, etcétera, sino dejar muy claro desde el principio que todos los conceptos que van a escuchar y que seguramente han escuchado varias veces, ¿vale? Mal sería que no los hubieran escuchado si partimos de lo básico, que tengan que entender que esto les va a servir en su día a día. Y si lo asimilan en su día a día, va a ser mucho más fácil que entiendan las políticas o restrictivas o cualquier cosa del cambio de contraseñas cada X tiempo sin reutilizar contraseña cuando llegan a la oficina. Pero porque en su casa, en su día a día, en su entorno familiar, lo deben de hacer. Entonces, más que, o sea, aquí no es, voy a sacar la Biblia y aquí cada maestrillo, lo adaptas a cada sitio, pero es que hay cosas tan básicas que si lo olvidamos, o sea, es decir, esto que tú vas a aprender aquí, o lo adaptas a tu día a día, en tu vida, o mal vamos, porque si lo tomas como algo a hacer en el trabajo cuando entras por la puerta del trabajo y todo lo demás lo olvidas, es lo mismo, te va a fastidiar igual. O sea, creo que es un poco, ya te digo, y bajar el lenguaje a que lo entienda un niño, una persona mayor o cualquier persona. Creo que esto tiene que ver porque la ciberseguridad no, como no es súper sencilla, o normalmente siempre nos quedamos con esa parte técnica, no nos parece un tema muy interesante, muy fascinante.
Pero hay que hacerlo fascinante cuando les enseñas a la gente que forma parte de su rutina. Quiero decir, obviamente, a ver, es que a lo mejor, pues a una persona, y con todos mis respetos, a una persona del departamento de marketing o departamento administrativo o del departamento de limpieza, que les expliques cómo están configuradas las redes de la No empresa, es el importante. firewall o lo que sea, pues no va a ser vital para evitar el hecho de que cuando le obliguen a cambiar la contraseña, la cambie, que cuando se levante de su puesto de trabajo bloquee el dispositivo del ordenador, que cuando un amigo le diga que le comparta la contraseña por el turno de trabajo de no sé qué, que no se deje su cuenta abierta y que, o sea, esas cosas aterrizarlas, porque la ciberseguridad, o sea, si sacamos la belleza de los cables internos de la ciberseguridad, cómo están montadas las redes, eso no hay Dios que le guste a nadie, porque es la cara fea que no se ve, digamos, esto es como una obra de teatro que tú ves la parte bonita y te vas a las bambalinas, ¿no? Te vas a la parte de los decorados cuando ves las maderas por detrás y, ¿no? y el vestuario descosido y no ves ¿no? las lentejuelas, el brillo y el decorado brillante. Pues esto es lo mismo, es que para hacer entender y que sea sencillo, explícale lo que realmente va a formar parte de su puesto de trabajo. Si empiezas a explicar la necesidad de la ciberseguridad de no sé qué, a cosas que no va a llegar, otra cosa es que al departamento de IT, que tiene que estar formándose constantemente, eso sí, por eso se nutren de otros especialistas que les apoyen. Y a la directiva enseñarles también cómo está gestionada su seguridad para hacerles entender que la aterricen a otros niveles. Pero si no, ¿cómo vamos a hacer bonita algo que cuesta entender incluso a los... A, la ciberseguridad tiene tantas partes que el hecho de que haya especialistas en un área no puedes tener conceptos o te va a costar menos entender ciertas cosas, pero una persona que se dedica, yo qué sé, que lleva redes no tiene por qué entender cómo se hace un análisis forense, quiero decir, y estamos hablando de términos de ciberseguridad. Ujú. Entonces, hacer bonito esto es hacerlo sencillo. Cuéntanos alguna anécdota o algún caso que hayas vivido que puedas contar, ¿eh? ¿Qué pueda contar? Bueno, Sí, por contar de supuesto. todo. A ver, no, mira, quiero decir, a mí anécdotas me han ocurrido bastantes, pero cuando son en el entorno educativo, las anécdotas quiere decir que eso de que decimos, cuidado con esto que va a venir el lobo, que va a venir el lobo, desgraciadamente, es que te encuentras que el lobo ha venido. Quiero decir, o mi experiencia ya me lleva a que yo no les digo, alguien en la clase hace esto, porque no lo extrapolo así, sino, no. Seguro que tendréis amigos que pasa no sé qué, porque es la mejor estrategia para que los chavales, desde pequeños a adolescentes más mayores, hablen de mi amigo, mi amiga y a lo mejor el amigo son ellos, ¿vale? Pero empiezan a abrirse. Y entonces a mí siempre me da un poquillo de cosa de que si por una esquinita, ¿no? ¿Sabes? Como en un cristal transparente de la clase estuvieran sus familias escuchando realmente esto, es cuando entenderían la necesidad de preocuparse de este tipo de cosas, ¿vale? Porque no todo va con la prohibición de la tecnología, va con la asimilación de los riesgos y sobre todo de formas tempranas. Entonces en ese terreno me han pasado cosas muy bonitas, a lo mejor de, ¿no? de gente que, bueno, pues comentar algunas cosas y te facilitara esto sucede, pero la cara amarga de que han salido a la luz cosas en las que ha habido que actuar, ¿no? En las que ha habido que salir de ahí, orientación, dirección, etcétera, pues para, pues eso, alerta, alerta, aquí hay un caso o varios casos de cosas que hay que resolver y deshacer la madeja. Y entonces, esa parte no es exactamente agradable, pero por otra parte también me siento bastante me siento bien pensando, ya que se ha producido, quiero decir que esto está sucediendo, Solución. que la labor haya contribuido a sacarlo a la luz porque se puede poner una solución. Lo bueno es que no te lo tuvieras que encontrar y quedara todo en un plano teórico, con lo cual esto me ha pasado de que por formaciones al profesorado, cuando insisto mucho, por ejemplo, en una cosa que me sigue sorprendiendo, que en entornos educativos, cosas que son previas a Internet, bueno, pues cuando pongo el foco en contenido inapropiado, comunidades peligrosas, por ejemplo, en formación a familias en sentido amplio y formación al profesorado, insisto mucho en las comunidades pro anapromía, ¿no? Anorexia, bulimia. Y entonces el hecho de que profesores me dijeran que gracias a aquella charla en la que yo les puse esas palabras rondando así de cuidado en el patio, escuchar, ¿no? Alerta temprana, pudieron identificar varios casos en los que estaban Qué bueno. en ese tipo de cosas. Entonces, eso me provoca tal. Cosas que han ocurrido de todo. Bueno, pues ya si nos vamos a otro plano, que bueno, ahora se cuenta como una anécdota, pero en su momento tampoco fue agradable, ¿vale? Pero por decirlo de alguna forma, por ejemplo, hacer un debate en directo en mi canal en Palabra de Hacker años A, tratando el tema de los ataques de dos, ¿vale? Ujú. Y que alguien se pasara a la práctica. Cuéntanos, porque Entonces, todavía no ya, hemos ya, hablado de ellos. Cuéntanos sí. qué es un ataque de dos de manera sencilla, para que lo entienda cualquiera. Bueno, pues eso, para que lo entienda cualquiera,
a un lenguaje muy cotidiano. Vale, Eso el es. ataque, el ataque, el ataque, ¿vale? El ataque de dos, ataque de denegación de servicio, es un ejemplo muy gráfico. Sucede en las calles todos los años, bueno, ahora porque tenemos más diversidad, pero sigue sucediendo. En las calles, el primer día de las rebajas. Literalmente en las calles ocurre. El primer día de las rebajas, en las puertas de los grandes almacenes, todos recordamos que hemos visto las noticias o las hemos vivido en primera persona porque estamos allí, que hay una puerta que tiene unas dimensiones, está bloqueada esa puerta y la gente intenta acceder todos a una porque quieren coger no sé el qué, porque luego realmente no se llevan mucha cosa. Pero bueno, tú haces un bloqueo. Bueno, pues un ataque de dos quiere decir que bueno, se realizan ataques con diferentes connotaciones, una pues por dañar la reputación empresarial, hacktivismo, mil historias que pueda haber por ahí, el que se hacen muchas peticiones de entrada a una llamada a una página web. Es decir, como si mucha gente a la vez, pero que se basan en bots y tal, quieren acceder a una página web y se colapsa la entrada, produciendo que no pueda entrar nadie. Quiero decir, ni el tráfico legítimo de gente que quiera acceder a esa página por alguna cosa, ni gente que, bueno, pues eso, pues que a través de los bots o lo que sea, está lanzando un ataque de muchas peticiones por minuto o lo que sea, para, con la intención de tumbar esa página y que, digamos, no pueda tener servicio durante X tiempo o minutos o lo que sea. Por eso digo que es un lenguaje de la calle. ¿Por qué? Porque la gente sí que puede entender que son las rebajas, que es el intentar entrar por una puerta todos a gente a la vez, que se colapsa y llega un momento que a lo mejor se cabrea el de seguridad y dice, o hay orden o no entra nadie, ¿no? Pues aquí no es que no haya orden y no entra nadie, es que literalmente se bloquea la página y bueno, pues esto, a ver, lanzar un ataque de dos es un delito, como muchas otras cosas que se hacen. Quiero decir que obviamente la dificultad también es a lo mejor pillar el origen de la persona o personas o organizaciones que están detrás de ese tipo de cosas porque se utilizan mucho, no simplemente, como digo, pues a nivel de activismo, etcétera, sino como una presión empresarial de a lo mejor presionar a pues para que no ocurra esto, porque a lo mejor pues en un lanzamiento, en una campaña de rebajas, en una cosa importante que pueda tener un e-commerce o una página web, a lo mejor le presionan a que te la voy a tumbar la página y vas a perder más ventas que si me pagas un chantaje. Ajá. O daño reputacional de que la competencia va a tener tumbada su página y mientras yo voy haciendo negocio, o dar la sensación de que no es una página, o sea, una empresa, un organismo muy respetable o lo que sea. Entonces, los ataques de dos es un poco como entrar todos a una, ¿vale? Intentar que aquello se caiga. Bueno, pues como estaba comentando, que ahora se cuenta un poco así, pero que es verdad que en su momento, pues tampoco. Debo reconocer que tampoco, aunque estaba haciendo un directo sobre ese tema y explicando a la gente esto, tampoco fui tan consciente de las consecuencias que tenía porque no afectó al directo. Es decir, Ajá. durante ese directo, de hecho está el vídeo, quiero decir, se puede ver porque el vídeo estaba en ese momento. Estábamos hablando de los ataques de dos, justamente de lo que suponía, explicándolo en esa tertulia con invitados, ¿vale? Especialistas en estos términos y que son los que se encargan de apagar el fuego y todas estas cosas, pues estábamos explicándolo y alguien o alguienes, ¿vale? Más bien alguien, pero bueno, pues tampoco sé eso, pues pasó como al ataque, pero en lugar de hacia el directo, porque como apuntar, ¿no? Hacia YouTube el directo, tumbó la página web. Claro, donde yo tenía el servidor en la página web era un servidor compartido, entonces digo, bueno, ha tumbado la página web, porque como son directos, yo siempre, pues en todas las tertulias era mucho el facilitar que la gente, bien a través del chat de YouTube o a través de las redes sociales, hacían preguntas en tiempo real a los invitados. Entonces, Ajá. gestionando el hashtag y todo, pues la gente, que está tumbada la página, que no sé qué. Claro, yo el directo seguía adelante y yo decía, bueno, pues a los que quieren hacer esta broma, pensando, no, pues, ¿no? Una broma de alguien que un botón gordo y ya está. Pero duró unas cuantas horas durante la noche, porque el directo, noche madrugada, y entonces al ser un servidor compartido, claro, el daño a quienes están compartiendo el servidor, el daño que pueda causar, ¿no? En ese sentido. Entonces, no fue agradable luego el digerir toda la dimensión, porque durante el directo digo, bueno, no ha tumbado esto, la página web, pues tampoco pasa nada, porque la gente lo ve por aquí, pero claro, era un poco consciente, pongamos el papel, porque estaba llevando el directo en ese momento y no era cuestión ni de cerrar el directo para averiguar, porque quiero decir, tampoco. Entonces, bueno, son anécdotas. También hay alguna otra que a lo mejor era el. Ya he dicho que con esto inicié hace mucho tiempo. No había tantos podcasts, programas dedicados a ciberseguridad, de entrevistas, de lo que sea. Es que es encantador, es como los eventos. Cuanto más hay, siempre hay un público dedicado a ello. Es que es maravilloso. Y entonces no sé si era una fijación personal, porque no lo sé, o era un intento de callar el que se divulgara ese tipo de Ajá. cosas o lo que sea, porque ya te digo, ocurrió con el de dos
y ocurrió también con otro programa dedicado a, bueno, pues a la sextorsión en ese momento, que pues no lo sé, eso de que llegas a un número, no recuerdo, pues redondo, en su momento, pues yo qué sé, pues a lo mejor estamos hablando de 1000 seguidores en Twitter, una cosa así, ¿no? Pues pones un tweet de no sé cuánto. Y al día siguiente del directo, que esté motivado o no, eso de que me entraron de golpe durante 3 tandas como una compra de seguidores falsos de alguien intentando que se bloquearan las cuentas de no sé qué. Entonces ahí reportando uno por uno, bloqueando, poniéndolo en comunicación, porque eran muchas cuentas, bueno, Ya. vamos a decir, del entorno de países rusos o algo así, entonces pues no era el público objetivo y que entraran así como 500 cuentas de golpe no era muy normal. Entonces, son circunstancias que pueden ser casualidad o causalidad, no lo puedo decir. Entonces, son anécdotas que a lo mejor es el precio de comunicar, pero bueno, ha seguido todo adelante y ahí están las cosas. Sí, se pueden Bueno, decir anécdotas y otras muchas, obviamente, pues se quedan en la parte privada de anécdotas porque algunas no, las cuentas con el tiempo así un poco más en agradable, pero hay algunas que pues, han sido bastante difíciles de gestionar y de digerir, sobre todo cuando han tenido que ver con el apartado, ¿vale? Menores en ese ujú. sentido. Menores o personas mayores que te cuentan, pues he sido estafado con no sé qué, no sé cuánto, la vergüenza de una estafa de tal. Ya. También. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector de la ciberseguridad con todo esto que me cuentas? Pues nos conviene que vaya creciendo en paralelo a esto es imparable, porque la tecnología va a ir a más y mucho más, con lo cual tienen que ir saliendo, ¿no? Nuevas tandas de gente muy, muy buena en la parte técnica que hemos dicho que es imprescindible para poder bueno, hacer que el aparato siga funcionando y de paso contener a los malos, porque los ciberdelincuentes no descansan, ¿vale? Y espero que nos lo tomemos más en serio, porque si no vamos muy mal. A ver, es cierto, por mucho que metemos pico y pala con los menores, pero con los menores sí que tienen una parte que el tema de la privacidad, la seguridad, lo básico en tal, sí que han interiorizado, porque han nacido con la tecnología ciertas cosas en las que insistimos mucho y ellos lo llevan un poco más de base, porque al hacer con la tecnología sí que toman ciertas cosas o saben cómo hacer. Eso no descuida que cuanto más temprano es la edad a la que les dejamos dispositivos, pues son más inmaduros y no tienen experiencia vital como para saber los riesgos que conlleva, no por lo que ellos hagan, sino lo que la gente haga con ellos y se meta en sus cuentas o acuda. Pero sí que partimos de que las generaciones más jóvenes, al haber nacido con la tecnología que tanto los demonizamos, eh, quiero tener la esperanza de que sí que van a tener esa parte, bien por las sesiones, cursos o por el pico y pala, esa parte del de el apego a la un poquito, ¿no? Aunque los vemos que enseñan todo y la privacidad, pero por otra parte no tanto como muchos adultos que ni siquiera lo han planteado, se lo plantean también, ¿eh? No carguemos las cintas, que yo las cargo con cualquier cosa. Entonces, quiero ser optimista a que como esto va a seguir creciendo, las pilas no las vamos a tener bien porque eh, la normativa exija que nos ocupemos de ello, bien porque las empresas, organismos se lo tomen más en serio, la capacitación debe de ir paralela. Entonces, esto va a seguir creciendo porque va asociado a la tecnología y espero que vaya creciendo en que no sean necesarias eso va a ser más utópico, charlas de concienciación y divulgación en ese sentido, porque lo tengamos más interiorizado. Será muy bueno el día que dejemos de dar charlas de ese tipo, ¿eh? Sí, pero siento decir que creo que no va a llegar. Es igual que No, yo. no. La primera frase que eso es la seguridad, o sea, por mucho que se tal, la seguridad 100% no existe, yo digo. Y dudo mucho el día en el que se pueda afirmar esa frase, porque cuando un producto 100% seguro, cuando lleva 100% y seguro al lado, ponte a buscar otra cosa, huye un poco al porcentaje 100%. Ahora, si tomas muchas capas de seguridad, medidas y tal, puedes intentar aproximarte lo máximo posible a ese porcentaje, que nunca va a ser el 100%, pero oye, en función de, ¿no? de tu nivel de conocimiento y paranoia, vas a hacer que tu seguridad personal se aproxime un poco más a ese porcentaje, con lo cual será necesario seguir insistiendo. Sí, sí. Oye, si pudieras dar 3 consejos a un responsable de ciberseguridad o un responsable de una pequeña o mediana empresa en España con respecto a la ciberseguridad, ¿qué les dirías? La tan manida frase de que la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, ¿vale? Te va a Ujú, salir, te va a salir mucho más caro el después que el haber tomado medidas antes, porque no se ve el retorno inmediato, con lo cual es, ujú. o sea, ese tipo de cosas. Lo que he comentado antes de entiende que en función del volumen de la empresa, lo que sea, si tienes empleados a tu cargo, aunque no manejen dispositivos o lo que tienes que preocuparte por concienciarlos, además por normativa estás obligado, igual que por riesgos laborales, a hacer los cursos y todo ese tipo de cosas, a que tomes en serio el concienciarlo y dar ejemplo.
parece como muy eso. Pero a veces los directivos son los menos concienciados de las cosas, porque es como les va a ocurrir a otros. Es la frase que dice todo el mundo, pero a nivel empresarial, eso pensar que le va a ocurrir a otro puede suponer, en función del volumen de la empresa, el cierre de la empresa, porque hay muchas, el tejido empresarial es mucho de pymes y tal, en el que no es como otro, que a lo mejor pues una cobertura de seguros o cuenta con un departamento externo o interno que va a contener un poco más ese ciberincidente, pero dar ejemplo de la necesidad de que tú entiendas que la ciberseguridad tiene que formar parte del día a día como cualquier otro no sé, atender la contabilidad o atender que a lo mejor pues cuentas que no pues social media o departamento de marketing, no sé, depende, ¿sabes? O sea, de tal. Entonces serían esas cosas. No es un gasto, es una inversión. Atiende a todos tus empleados por igual para concienciarlos porque estás obligado y da ejemplo. ¿Son muy antitécnicos estos consejos? Bueno, pero No, son pero muy son prácticos. geniales. Son de Son sentido geniales porque común. son, sí, sí, por eso, porque a veces lo que no hacemos es aplicar el sentido común y tienes toda la razón. Es el que nos toca, sí. Es que si no nos Eh, vamos a ponte un firewall de no sé cuál, contrata no sé no, qué sensor. Vale, eso nos encantaría, pero no es sí, lo sí. realista a nivel del día a día del tejido empresarial que hay organizativo. Ujú. Para terminar, me gustaría que, si se te ocurre alguien que nos recomendaras, pues, o sea, a una persona que deberíamos traer al podcast sí o sí. Quizá para la siguiente temporada, si no, no lo conseguimos para esta, pero alguien que digas, "Buah, esta persona sí o sí tiene que venir". Bueno, a ver, es que en la cabeza puedo tener tanta gente que se pueden echar encima si a lo mejor y me está limitando a un nombre. O sea, para mí eso es como hiper complicadísimo porque es muchísima la gente que Bueno, conozco y danos dos, tres. que admiro profesionalmente y humanamente. Creo que no ha pasado porque no sé si a lo mejor en los que están pendientes de pasar o lo que sea, pero bueno, va, voy a tirarme al barro. Pido disculpas porque todos los demás se dan por queridos y tal cual, pero bueno, en este caso, Selva Orejón, si no ha pasado por aquí, sería un nombre imprescindible de poder tener. Silvia Barrera también, ¿vale? Desde el ámbito también aporte otra visión desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también que ha estado. Embebida por, ¿no? Pues bueno, pues por el hecho de haber asistido este año y participado y en un evento y dentro de otro perfil, Gecer Ferreira también lo invitaría, ¿vale? Porque, bueno, impresionante todo lo que han montado también pues con el evento. Y es que diría mucha gente, pero hay gente que le gusta estar y mantenerse un poco tiene una cara visible, pero tres pasos por detrás. Entonces he dicho dos mujeres a las que admiro muchísimo, diría muchas más, pero una sé que está fuera, en un país en el que la luz va y viene constantemente, pero sería de estar porque son perfiles como muy diversos. Pero los tres que he dicho pueden aportar puntos de vista bastante variados, ¿vale? Independientemente de que, bueno, pues a mi grupo de gente con los que son, recomendaría te podría hacer un listado aquí de muchas personas. Bueno, Muchas. intentaremos convencer a estas tres y cuando lo hayamos Si no han pasado por conseguido, aquí, Yolanda, venga, sigue la lista, continúa la lista, ¿no? No, claro, es que a quién te digo, a quién te digo, Raúl Renales, Jesús Angosto, es que te digo a mucha gente que a lo mejor, pues, a Edu Sánchez, ¿vale? O sea, es que ¿dónde me limito? ¿Dónde me limito? O sea, es que ¿dónde pongo a donde mire Edu Sánchez, otro nombre, o sea, para traer al responsable de Hack and Beers, ¿vale? El papi de Hack and Beers, otro nombre que tenéis que poner ahí en lista, como tantos otros. Es que como me ponga aquí a soltar nombres, no acabo. No tenemos grabación suficiente. vamos a intentar traer a estos y cuando lo hayamos conseguido, te vuelves, hacemos una segunda entrevista Un mix más. donde nos Vale. cuentas otras cosas. Incluso podemos, si te atreves, podemos venir, vamos, seguro que te atreves, pero si te apetece, Ya, bueno, podemos, ya le hemos dicho, ¿no? podemos, Así, ale, venga, no, me lanzo a la piscina y muchas cosas. Eso es lo que, lo que sabe por mucha eso gente, ¿no? Que piso digo que muchos si te, charcos. digo que si te atreves, podemos incluso hacer una sesión, cualquiera de ellos contigo y conmigo y hablamos unos Sí, minutos bueno, sobre sin ningún, ciberseguridad. sin ningún problema.
Y bueno, ya esto como, ¿vale? Como auto-NLS. Si Ujú. cualquiera necesita en cualquier contexto por uno mismo entender esa seguridad básica que debemos de aplicar, ¿vale? No estoy hablando en el entorno simplemente por tener menos, sino por nosotros mismos o empleados que entiendan por dónde empezar su eso. Esto yo voy a barrer para casa, ¿vale? Claro que Pero, sí, ¡tachán! Ciberseguridad de tú a claro que tú, sí. ¿vale? Aquí mi libro que recoge un poco pues toda esa trayectoria, anécdotas incluidas que tú comentabas y cosas y sobre todo muchos recursos didácticos, ¿vale? Que puedan ayudar a mucha gente a entender lo básico de la seguridad, que es un poco como el punto de partida, ¿vale? Y los riesgos digitales que nos acechan a todos. Ujú. Entonces, bueno, pues mira, he barrido para casa, ¿vale? Por Claro que decirlo de sí. alguna forma. Y en ese sentido, bueno, yo encantadísima y cualquiera que quiera el libro y lo quiera firmado, se pone en contacto conmigo, que estoy en todos los canales, me pueden ir viendo y literalmente yo estaría encantada de que un pedacito de mí pueda ayudar a alguien a entender lo más básico ¿no? Cotidianamente en el lenguaje que hemos dicho y a partir de ahí el infinito y más allá que pueda tirar. Si no partimos con los cimientos básicos, mal vamos. Bueno, dejaremos el link de tu libro en la descripción para el que Ya quiera digo, comprarlo. y si lo quieren firmado, pues eso, que se pongan en Eso, contacto conmigo a través de la eso, web y tal. digo, y si lo quieren firmar, pues ya que hablen contigo, porque yo no lo voy a firmar en tu nombre. Ya, literalmente. Nada. Bueno, Oye, Yolanda, pues ha sido un placer. Lo dicho, estás lo invitada a mismo volver digo, cuando Enrique. tú quieras, ¿vale? Tienes la Yo, puerta abierta de Cepu cuando quieras. Yo encantada si mi poco conocimiento de reaprendiz eterna ha servido estas pequeñas batallitas para en cosas muy básicas y de sentido común poder ¿no? Ayudar a alguien o situar en que esto es necesario bajarlo a ese lenguaje para que la ciberseguridad, como tú dices, no sea tan complicado, pues bienvenido sea. Yo encantadísima. Genial, pues muchísimas gracias. Hablamos, Yolanda. Vamos hablando. Muchas gracias. Chao.